Muy buenas tardes a todos. Voy, muy rápidamente, además de a presentar a nuestra ponente de hoy. En nombre del Ayuntamiento quería dar las gracias al Colegio de Arquitectos de Aragón. Nos acompaña su decano y varios miembros, obviamente, del colegio. Dar las gracias por la iniciativa que tuvieron de aprovechar, de organizar en este caso esta Semana Cultural, pero de organizar no solamente este año, sino hay más proyectos para seguir colaborando con el Ayuntamiento en torno a la figura de Goya. Como saben, este año celebramos el 275 aniversario del nacimiento del pintor. Es verdad que estamos volcados en hacer diferentes actividades para hacer llegar a todos su legado, especialmente. Yo creo, siempre defiendo que en primera persona a los zaragozanos, que somos los primeros que desconocemos muchas veces, más allá de la obra de Goya, también lo que ha significado, su legado y lo que significó para nuestra ciudad en la que vivió hasta los 29 años. Pero por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, igualmente por parte del Colegio de Arquitectos, tenemos intención de que al final Goya sea un referente continuo en nuestra ciudad, que la difusión de su figura, de su obra, de su vida, no acabe en este 275 aniversario. A medio plazo tenemos la vista puesta en el bicentenario de su fallecimiento, en el año 2028, pero, como digo, tiene que ser obviamente una constante en nuestra ciudad. Por tanto, cuando por parte del colegio vinieron a proponernos una serie de iniciativas, hoy inauguramos este ciclo de conferencias, pero también un concurso de ideas, una serie de propuestas que nos trajeron por parte del colegio, pues nos pareció una idea maravillosa y, por tanto, por parte del Ayuntamiento, agradecerles y el resto de trabajos y de implicación que tienen con nuestra ciudad, que al fin y al cabo es algo fundamental. Iniciamos, por tanto, hoy 4 conferencias. Ya que esta es la primera, me voy a permitir también anunciar las siguientes. Continuaremos con el 11 de noviembre con la Zaragoza del siglo XVIII a cargo de Ramón Metrán, el 18 de noviembre con la arquitectura en la obra de Goya a cargo de Ricardo Usón y el 25 de noviembre con las viviendas de Goya a cargo de José Luis Ona. Serán aquí en este mismo salón de actos a las 7 de la tarde. Y ya vamos con la conferencia de hoy. Goya en el ciclo de Goya y la arquitectura, hoy nos van a hablar de la arquitectura del siglo XVIII en Europa por parte de Lucía Pérez Moreno, que es doctora en arquitectura desde 2013 por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. En 2008 obtiene el título de máster en la Graduate School of Architecture de Columbia University y desde entonces es profesora de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, esta la pronuncio mucho mejor. Actualmente también es investigadora en el Instituto de Investigación en Patrimonio y Humanidades de nuestra universidad. Ha obtenido también becas y ayudas de diferentes instituciones, gracias a las cuales ha realizado estudios de posgrado y estancias de investigación en diferentes universidades internacionales, entre ellas la Aalto University de Helsinki, el Politécnico di Milano o la Columbia University en Estados Unidos. Ha publicado numerosas revistas y libros como Fulla Hondo y la revista Nueva Forma, aportaciones a la construcción de una cultura arquitectónica en España, 1966-1975, así como varios volúmenes del libro Perspectivas de Género en Arquitectura, que edita en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. En la actualidad lidera el proyecto de investigación Mujeres en la Cultura Arquitectónica Postmoderna Española, 1965-2000, financiado por el Gobierno de España, lo que le ha llevado a dirigir el primer Congreso Nacional Mujeres y Arquitectura hacia una profesión igualitaria, que ha tenido lugar recientemente. Pues sin más, agradecer a Lucía la participación y la conferencia, que seguro que es súper interesante. Y nada, y adelante, pues lo importante es lo que nos va a contar ella hoy. Muchas gracias y ya le doy paso. Me voy a bajar para poder... Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Me voy a levantar para dar la charla desde el atril, que será más cómodo para todos.
Bueno, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Zaragoza y al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón esta invitación para poder explicar en términos generales la situación cultural en la que se sitúa la arquitectura en el siglo XVIII en Europa. Realmente yo imparto la asignatura de Historia de la Arquitectura en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura desde hace 13 años y es la asignatura que va desde el siglo XV, desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, ¿no?, la que vengo coordinando en este tiempo. Así que cuando se me pidió organizar una conferencia de 1 hora sobre la situación de la arquitectura en el siglo XVIII, pues realmente fue algo complicado de hacer, porque realmente podríamos hablar de muchas cosas distintas, porque el siglo XVIII es un siglo complejo en el que se producen muchos cambios, ¿no? En los diferentes manuales de historia de la arquitectura podemos ver cómo se refiere normalmente al siglo XVIII con muchos términos distintos. Podemos hablar del siglo de las luces, de la edad de la razón, de la era de la Ilustración o de la revolución intelectual, ¿no? Estos 4 términos suelen utilizarse para hablar del cambio cultural que se va a producir en este siglo, ¿no? Un siglo en el que la razón se sitúa claramente como el punto central del conocimiento, ¿no?, la razón del ser humano, cosa que no ocurría así en la época medieval, donde la fe, ¿no?, y el conocimiento y la religión de alguna manera dominaban el conocimiento de la época. Me ha llamado la atención que en el cartel que ha elegido el Colegio Oficial de Arquitectos para promocionar esta charla ha sido un grabado de un arco romano de triunfo, ¿no?, un grabado de Piranesi, ¿no?, la imagen que se ha seleccionado, ¿no?, para hablar del siglo XVIII. Aunque suele ser esta otra imagen que he puesto aquí, ¿no?, una imagen de Ledoux, un grabado de Ledoux, la que representa mejor esta idea, ¿no?, del siglo XVIII entendido como la época de la Ilustración, ¿no?, con ese rayo de luz iluminando el ojo, ¿no?, lo cual es una metáfora, ¿no?, de la importancia que tiene lo intelectual en esta época. Al final de la charla creo que entenderán por qué he elegido estas 2 imágenes, ¿no?, para explicar cuáles son los cambios culturales que se producen en esta época. Realmente no voy a hablar mucho de Goya, lo que voy a explicar es el momento cultural, ¿no? Intentaré situar la época en la que vive Goya, principalmente en la ciudad de Madrid, para que entiendan un poco la complejidad, ¿no?, que se está viviendo en la época, en este momento, y cómo eso influye en la trayectoria que posteriormente va a desarrollar el pintor zaragozano. Siempre que explico la historia de la arquitectura a nuestros estudiantes, ¿no?, o hago charlas de carácter divulgativo, me gusta que se entienda que aunque los manuales de historia de la arquitectura tienden a categorizar por periodos, ¿no?, hablar de Renacimiento, de Barroco, de Neoclasicismo, al final estos son categorías historiográficas que nos ayudan a entender la evolución de la historia, pero que no representan para nada lo que está sucediendo en toda Europa, ya que cada momento histórico, ¿no?, cada categoría histórica tiene un foco cultural, una ciudad, un ambiente cultural dominante. Así, en el Renacimiento y en el Barroco, a lo largo del siglo XV y XVI, los focos culturales principales donde se producen los principales cambios, ¿no?, hacia una recuperación del legado clásico, que es lo que define principalmente la época del Renacimiento, tienen a ciudades como Florencia, ¿no?, y a obras tan importantes como la cúpula de Santa María del Fiore de Brunelleschi, como las ciudades principales, ¿no?, o a palacios tan importantes como Alberti, que va a ser uno de los primeros teóricos de la arquitectura, que va a abogar por una recuperación del legado clásico, que el legado clásico entendemos por la arquitectura grecolatina, la arquitectura de la antigua Grecia y del antiguo Imperio Romano. Otras ciudades importantes de la península itálica, como Milán, donde vamos a tener obras de Filarete, como el Hospital de Milán que veis aquí, o de Bramante, ¿no?, con la arquitectura religiosa, sobre todo, como una de las tipologías o uno de los tipos de edificios donde los diferentes cambios culturales se van a plasmar de una manera más clara. También Venecia, con obras de Palladio, que va a ser otro de los grandes arquitectos y teóricos de la arquitectura, ¿no?, que va a utilizar el lenguaje clásico como un arma propia, ¿no?, de su época, ¿no?, con edificios religiosos, como hemos visto en estas imágenes, el Redentore o Santa María San Giorgio Maggiore en Venecia, o con sus viviendas, ¿no?, en la Villa Rotonda o diferentes villas en la zona de Vicenza, que caracterizan la utilización del lenguaje clásico arquitectónico, de frontones, órdenes clásicos, dórico, jónico, corintio, no solamente en la arquitectura religiosa, sino también en la arquitectura doméstica, ¿no? La época del Barroco tiene como centro cultural principal la ciudad de Roma, donde nos encontramos obras tan importantes como el Tempietto de San Pietro in Montorio a su izquierda, o la propia
Basílica de San Pedro, ¿no?, en la propia ciudad de Roma, ya con Bernini realizando la gran plaza que probablemente todos conocen. El siglo XVIII se caracteriza porque tenemos un cambio cultural relevante que va a tener otras zonas geográficas de Europa como esos grandes centros culturales. Por un lado, y esto es lo que conocemos como neoclasicismo, ¿no? Por un lado tenemos Francia y Alemania y Inglaterra como los tres, el gran foco cultural en el que se repiensa, se renace, ¿no?, y se reestructura lo que es la propia disciplina de la arquitectura. Esta época, el neoclasicismo, ¿no?, que se entiende como un nuevo clasicismo, una nueva mirada a la arquitectura clásica, tiene una razón de ser, y es que estamos en un momento histórico donde sobre todo lo que tenemos es una gran revolución intelectual. El término de revolución intelectual me resulta más fácil o más interesante para intentar explicar cuáles son los diferentes cambios que se están produciendo en este momento. Y es que en este momento es cuando se van a producir la especialización de diferentes conocimientos, ¿no? Frente a un conocimiento disciplinar más holístico, ¿no?, en la época medieval principalmente, a partir del siglo XVIII, que comienza la era moderna, lo que vamos a tener es una definición progresiva de las diferentes disciplinas. Así nos vamos a encontrar con una tradición principalmente anglosajona, con personajes tan importantes como Newton, John Locke o Mary Wollstonecraft, la primera, que es la autora de los primeros textos de reivindicación de los derechos de las mujeres, o la tradición continental, principalmente en Centro Europa, es decir, en Francia y Alemania, donde nos vamos a encontrar a grandes de los pensadores del nuevo Estado social del cual somos de alguna manera herederos, ¿no? Así tenemos a Newton, por ejemplo, formulando las leyes de la gravitación universal, tenemos a Rousseau, a Voltaire, a Locke, ¿no?, escribiendo estos textos, ¿no?, que abogan por un Estado democrático, ¿no?, y en los que de alguna manera se asienta la cultura contemporánea en la que vivimos. Tenemos otros textos como de Diderot, que escribe el primer texto enciclopédico que intenta recoger todo el conocimiento de una manera organizada, categorizada y razonada. O tenemos los textos tan importantes de Kant como la Crítica de la razón pura o la Crítica de la razón práctica, que son unos de los textos filosóficos más relevantes de la era moderna y que sitúan claramente al ser humano y su capacidad pensante, su raciocinio, como eje fundamental para entender el mundo. Esta revolución intelectual que tiene grandes consecuencias sociales, ¿no? Primero, una emancipación intelectual de todas las personas eruditas, ¿no?, que tienen estos conocimientos, que va a conllevar una emancipación política, es decir, va a conllevar un claro corte con lo que sería el antiguo régimen, manifestado, ¿no?, principalmente a través de las grandes monarquías, ¿no?, que abogan por todo, que tienen, digamos, todo el poder en sus manos, y va a tener como consecuencia principalmente plasmado, ¿no?, en la Revolución Francesa, pero va a tener como consecuencia un nuevo orden social que va a abogar por la igualdad entre todas las personas, por la libertad de todas las personas y por la fraternidad de todas las personas, lo cual va a generar una nueva conciencia político-histórica y va a criticar claramente los regímenes políticos autoritarios, monárquicos, ¿no?, que existían en épocas anteriores. Esta revolución intelectual también se traslada a la arquitectura, ¿no?, de tal manera que nos vamos a encontrar con textos teóricos de arquitectura muy importantes que van a cambiar el conocimiento de la historia de la arquitectura y de toda la teoría arquitectónica que existía anteriormente se produce, ¿no?, de tal manera que vamos a encontrarnos con el comienzo de una erudición arquitectónica y de una manera de entender la arquitectura no solamente como obra construida, sino como teoría, ¿no?, como conocimiento escrito. Así vamos a tener textos, ¿no?, de Blondel, de Loyer, de Boulez, de Durand o de Ledoux, que son grandes personajes principalmente del ámbito francés, que van a categorizar, ¿no?, y a definir la arquitectura desde parámetros teóricos y de pensamiento y no tanto desde un entendimiento solamente constructivo. Así que me voy a parar en 4 puntos para intentar explicar en qué consiste esta revolución intelectual, ¿no? Por un lado, vamos a tener el nacimiento de esta erudición arquitectónica, es decir, de la teoría de la arquitectura como fundamento de la propia disciplina. Vamos a tener un conocimiento razonado, buscando definiciones y categorías de lo que ha sido la antigüedad clásica. Esto se va a venir apoyado por el nacimiento de la arqueología como disciplina autónoma, lo que va a llevar a un redescubrimiento del legado de la cultura griega, y vamos a tener una crítica muy fuerte
a la arquitectura barroca que se está haciendo principalmente desde la península itálica y que está teniendo una gran eclosión en el resto de Europa, ¿no? Como una arquitectura que no representa los valores de una nueva sociedad que debemos tener en cuenta que en el contexto francés y alemán esta es una sociedad que rechaza el catolicismo, muchos de ellos son protestantes y que va a ir hacia un entendimiento de la vida ateo, ¿no? Esta situación es lo que denominamos como neoclasicismo, que es una mirada al clasicismo, a la arquitectura clásica, pero diferente a lo que había sido el Renacimiento del siglo XV. El primero de los puntos tiene que ver con esta crítica al barroco y una crítica, ¿no?, a esta arquitectura, a este lenguaje y a esta estética como representativa de esa nueva sociedad que mira hacia la libertad, la igualdad y la fraternidad y que busca una serie de nuevos símbolos. Así, desde finales del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII van a convivir, por un lado, arquitecturas barrocas, y tenemos un ejemplo muy claro en el Palacio de Versalles, por ejemplo, arquitecturas que simbolizan a la monarquía, al poder monárquico y que son entendidas como una vieja época, ¿no? Una época que debe de desaparecer para dar ese paso a un nuevo orden social. Son arquitecturas de herencia claramente barroca. Aquí tenemos el plano de los jardines de Versalles, ¿no?, donde podemos ver estos grandes tridentes y estos grandes ejes que configuran todo el conjunto paisajístico del entorno, y con interiores completamente barrocos, ¿no?, que van evolucionando hacia lo que conocemos como el rococó, es decir, una arquitectura principalmente entendida desde el interior de los diferentes edificios, en los que la excesiva ornamentación, la exuberancia ornamental y la utilización de materiales preciosos va a ser la base fundamental de la decoración de estos espacios arquitectónicos. En paralelo a esta evolución, por un lado, en el contexto francés de la arquitectura barroca y de la arquitectura rococó, Loyer, a través de este texto, Ensayo sobre la arquitectura, de 1753, va a abogar por una mirada a la arquitectura completamente distinta, ¿no?, por una vuelta a las raíces de los seres humanos, por una vuelta a la mirada a la naturaleza, para intentar entender exactamente qué es la arquitectura. Aquí tenemos este grabado que se publica en la segunda edición del libro, que es conocido como el mito de la cabaña primitiva, donde podemos ver a una diosa enseñándole a un niño, ¿no?, cómo debe de ser esa primera cabaña en la que habitaban los seres humanos, ¿no? Esto es interesante porque, por un lado, muestra la importancia de la educación. El hecho de que tengamos a una diosa erudita señalando esa perfección, ¿no?, natural, ¿no?, arquitectónica natural a un niño, invita a pensar sobre la relevancia que tiene la educación y el papel que tiene la educación en la construcción de esa nueva sociedad. Pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es una cabaña que no tiene forma de cabaña, sino que lo que tiene forma es de dos columnas con un frontón, lo que de alguna manera aboga, ¿no?, o nos deja entrever la importancia que va a tener la cultura griega en esta época concreta. De hecho, Loyer va a escribe un texto de carácter muy dogmático, donde va a hacer una crítica muy directa a la manera en la que el lenguaje clásico se estaba utilizando en la península itálica, principalmente en arquitecturas barrocas como la de Giacomo della Porta para la fachada del Gesù, que es la imagen que vemos abajo a la izquierda, o al Redentore de Andrea Palladio, intentando recuperar un entendimiento estructural de los órdenes arquitectónicos frente a un entendimiento ornamental, que era lo que estaba sucediendo de alguna manera en los siglos anteriores. Así, a lo largo del siglo XVII, finales del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII, van a convivir en diferentes zonas, ¿no?, en diferentes zonas geográficas de Europa, arquitecturas principalmente tardobarrocas, como esta que vemos de Guarino Guarini en Turín, de San Lorenzo, donde tenemos un exceso de ornamentación, ¿no?, con arquitecturas como esta que vemos en Venecia, de Longhena, Santa María de la Salute, ¿no?, con otras arquitecturas principalmente, todas ellas en el contexto de la península itálica. No podemos perder de vista que el Renacimiento y el Barroco se produce principalmente en esta zona geográfica, con arquitectos como Filippo Juvara, que van a ser muy importantes para España porque van a trabajar para la monarquía italiana en un momento de su vida y que luego se moverán a España para trabajar para la monarquía española en otro momento de su vida, como vemos aquí en este Palacio Real de la Granja de San Ildefonso en la ciudad de Madrid. Así vamos a tener, por un lado, arquitecturas de carácter muy ornamentado, con motivos principalmente vegetales y naturales, ¿no?, aunados con un uso de los órdenes arquitectónicos, principalmente desde un punto de vista ornamental, con ese cambio,
¿no?, al que está abogando Lahuyer, para buscar una categorización, un conocimiento de la arquitectura mucho más razonado. Esta búsqueda de un origen de la arquitectura en la naturaleza, una búsqueda de definición de la propia disciplina desde un conocimiento más razonado y menos emotivo, se ve de alguna manera intensificado a través de la aparición de la arqueología como disciplina, ¿no? En este momento, en el año 1748, hay un hecho fundamental que tiene una influencia crucial en la evolución de la arquitectura, que es el descubrimiento de las ruinas de Pompeya, ¿no? Este descubrimiento de las ruinas de Pompeya hace que la cartografía, el dibujar los planos, las ruinas, y también la evolución que ha tenido la importancia del dibujo con el paso de los años, se convierta en una herramienta fundamental para conocer la historia. Así nos vamos a encontrar a los primeros grabados que intentan reconstruir las ruinas de épocas anteriores. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un dibujo del siglo XVIII de la Acrópolis de Atenas, donde vemos los propileos, ¿no?, y el Partenón y los diferentes templos que forman parte de la Acrópolis, los diferentes teatros, por primera vez dibujados, medidos y cartografiados. Esto va a suponer expediciones a la antigua Grecia, a Corinto, a Delfos, a Delos y a Atenas, donde muchos arqueólogos, tanto franceses como ingleses principalmente, van a empezar a cartografiar, a dibujar las diferentes ruinas que tenemos de esta época. Así van a aparecer dibujos como estos que veis aquí, también todos de mediados del siglo XVIII, de Robert Wood, ¿no?, las ruinas de Palmira o las ruinas de Baalbek, donde va a aparecer como este conocimiento erudito, intención de conocer de manera erudita cómo era la arquitectura griega en épocas anteriores. Debemos tener en cuenta que en el Renacimiento, en el siglo XV, el conocimiento, la recuperación que se hace del legado grecolatino es principalmente desde la mirada romana y menos desde la mirada griega, porque los arquitectos que trabajan en la península itálica obviamente tienen mucho más cerca para su consulta y su estudio la antigua Roma que la antigua Atenas, ¿no? Esa mirada hacia la época clásica griega y ese interés por recuperar y conocer la arquitectura clásica griega de primera mano se va a producir principalmente en el siglo XVIII, como muestran muchos de estos dibujos, ¿no? He puesto aquí algunos dibujos de las primeras cartografías de la península ibérica, donde podemos ver un poco cómo se entendía, ¿no?, se dibujaba y se creía que era nuestro territorio en aquella época. Así tenemos grandes grabados, como por ejemplo las ruinas de Paestum, una de las pocas colonias griegas de la península itálica, dibujada por importantes arquitectos que van a incorporar esta utilización del lenguaje clásico en su arquitectura, como es el caso de Soufflot. Y otros autores, principalmente también alemanes, que van a empezar a historiar cómo había sido esa arquitectura clásica a través de dibujos, muchas veces inventados, otras veces entendidos a través de la utilización de cartografías, pero que van a empezar a publicar los primeros libros sobre historia de la arquitectura, donde se va a producir una reflexión sobre la evolución de la arquitectura en diferentes momentos históricos. Winkelmann, que es un alemán, va a ser uno de los principales historiadores de esta época, donde ya va a empezar a contar la historia de la arquitectura en términos de progresión, en términos de estilo. Tenemos que pensar que el concepto estilo es un concepto contemporáneo, que empieza a nacer en esta época y que de alguna manera se reflexiona hacia la importancia de este concepto, el concepto de estilo, sobre todo en el siglo XIX. Es decir, nosotros actualmente utilizamos esta terminología de Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, dando por hecho los estilos, pero hay que tener en cuenta que en su momento presente el propio concepto de neoclasicismo no existía, sino que eso es algo que los historiadores posteriores han utilizado para categorizar ese conocimiento histórico del arte, ¿no?, y de la arquitectura. Winkelmann va a ser uno de los principales historiadores que va a empezar a crear estas narrativas que muestran esa evolución del arte y de la arquitectura. Así, los textos de Lahuyer, que de alguna manera intentan recuperar la manera en la que se utilizaba el lenguaje clásico en la época griega, va a tener una importancia crucial en el devenir de la arquitectura. Así, uno de los edificios que mejor representa esta situación es el Panteón de París de Soufflot, el mismo arquitecto que hemos visto anteriormente, que estaba dibujando
las ruinas de Paestum, y este edificio va a recuperar muchas cuestiones relacionadas con la arquitectura griega, como por ejemplo la planta de cruz griega, es decir, se va a abandonar la planta de cruz latina o las plantas de carácter circular que habían dominado principalmente en la arquitectura renacentista, y también se va a utilizar en los diferentes fachadas frontispicios, ¿no?, formados a través de peristilos o a través de órdenes de columnas con órdenes arquitectónicos griegos, en este caso con un orden arquitectónico compuesto, como pueden ver, en esa fachada principal. Loyer, en su texto, hablaba de este proyecto, el Panteón de París, como uno de los primeros modelos de arquitectura perfecta, una de las obras maestras de la arquitectura francesa. Y hablaba de la intención del arquitecto de unir, por un lado, la ligereza estructural de las iglesias góticas con la pureza y la magnificencia de la arquitectura griega. Es decir, de alguna manera, la recuperación de la arquitectura griega, la mirada a Grecia, está muy presente en la propia teoría de Loyer, y los arquitectos franceses están claramente influidos por esta recuperación. Así nos vamos a encontrar este tipo de arquitecturas donde la planta en cruz griega es dominante, coronada siempre con una cúpula semiesférica, y donde los frontones con este orden compuesto dominante hexástilo pues van a tener una presencia clara, lo cual no significa que el legado romano de la época se rechace completamente, porque podéis ver cómo la cúpula claramente está haciendo alusión al Tempietto de San Pietro in Montorio, aunque con una escala completamente distinta para coronar el transepto de la iglesia. Aquí tenéis una imagen lateral donde se puede ver una cuestión fundamental de esta época, y es la gran escala de los edificios, ¿no? Frente a una arquitectura anterior del Renacimiento, donde se abogaba principalmente por un entendimiento de la arquitectura a través de las relaciones con el cuerpo humano, con escalas controladas, edificios pequeños, en armonía, digamos, con las proporciones del ser humano, algo que se veía claramente en el Tempietto de San Pietro in Montorio. En la arquitectura francesa del siglo XVIII, la gran escala, lo sublime, va a ser algo fundamental, con lo cual, aunque tenemos una recuperación y una mirada a esa arquitectura clásica, el concepto de escala y el de tamaño de los grandes edificios va a ser completamente distinto. Aquí ven algunas imágenes del interior, ¿no?, y hago una comparativa entre el interior y el exterior. Y esto va a convivir con esa evolución de la arquitectura rococó más ornamentada, ¿no?, influida claramente por el barroco, en un contexto geográfico prácticamente similar. Y aquí pongo dos imágenes de dos obras del Panteón de Soufflot, de la que venía hablando, y esta, la Basílica de los 14 Santos, de Newman, en Franconia, que son prácticamente de la misma época, para representar cómo, o para explicar cómo realmente esta recuperación del lenguaje grecolatino, principalmente a través del conocimiento de la antigüedad griega, convive prácticamente en el mismo periodo con esa evolución de la arquitectura más ornamental, barroca y rococó, que venía existiendo prácticamente desde el siglo XVI. Así, la iglesia en Franconia tiene formas ovaladas, grandes ornamentaciones, incluso tiene falsedades estructurales, que es una cuestión muy importante, ¿no? Aquí en la imagen del interior parece que tenemos una bóveda de cañón, porque vemos este interior abovedado, pero esa bóveda de cañón en el fondo es un falso techo con esa forma, no es un elemento estructural. Y esta es una de las cuestiones que Loyer, de alguna manera, en su texto está intentando recuperar, que la arquitectura, el uso de los órdenes arquitectónicos y el uso de los diferentes elementos constructivos realmente sea honesto, es decir, que utilicemos las bóvedas de cañón, las columnas, etcétera, desde un punto de vista estructural y no desde un punto de vista ornamental. Incluso en este interior, los materiales que vemos no son mármoles de colores de diferentes calidades, sino que son estucos pintados, ¿no?, que intentan imitar otro tipo de materiales preciosos. Y este tipo de ornamentación, de no utilizar los materiales de una manera honesta con respecto a su naturaleza, es una de las cuestiones que reclama cambiar este pensamiento más racional sobre la arquitectura. En esta misma época, en paralelo a estas cuestiones, o a esta crítica al barroco, tenemos una cuestión que tiene que ver con la representatividad de la arquitectura o el uso simbólico de la arquitectura. Y es que toda esta arquitectura, principalmente barroca, renacentista y barroca, de alguna manera había representado a las altas clases sociales ligadas al clero y a la monarquía. Y lo que se buscaba era que la arquitectura, como disciplina, también diera servicio a una nueva sociedad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que
el comienzo del pensamiento social nace aquí. Y tenemos a historiadores tan importantes como Emil Kaufmann, que han recuperado el legado social que vemos en estos arquitectos franceses del siglo XVIII, principalmente en Boulez y en Ledoux, ¿no? Aquí vemos un proyecto ideal de Ledoux, donde ya hay un claro entendimiento de la arquitectura, no solamente en relación a su simbología con el poder, sino para dar servicio a otros estamentos de la sociedad. Ledoux escribe este libro, La arquitectura considerada en relación al arte, las costumbres y la legislación, donde describe una fábrica, una zona urbana, principalmente donde se trabaja en una fábrica, que son las Salinas de Chaux, en la que los trabajadores viven en torno a esa fábrica. Este planeamiento que él propone tiene esta forma semielíptica, donde en el centro tenemos la casa del director y las grandes fábricas, y donde, digamos, en diferentes sectores circulares tenemos las zonas de vivienda y los servicios necesarios por los diferentes trabajadores. De tal manera que vemos cómo se están ideando ya viviendas en las que cada uno de los obreros va a tener un jardín individual para poder disfrutar de la naturaleza y tener una serie de servicios. Realmente este es un proyecto ideal en el que se construyó únicamente la zona central, principalmente la casa del director y las fábricas, pero es indicador de cómo tenemos ya un pensamiento social incipiente que es muestra de ese cambio político hacia una nueva sociedad que la Revolución Francesa está de alguna manera incentivando. Ledoux es uno de los arquitectos que proyecta las diferentes entradas a la ciudad de París, que probablemente es de sus obras más conocidas, y algunas de ellas todavía están en pie, como estas que pueden ver aquí. Uno de los cambios que se produce principalmente a través de la erudición gráfica que se va a producir en esta época tiene que ver con una redefinición del propio concepto de arquitectura. En la época clásica, o en la época sobre todo del Renacimiento, la arquitectura se entiende principalmente como el arte de construir. En este momento en el que la razón y la búsqueda de una definición más clara de la disciplina está teniendo lugar, vamos a encontrar a teóricos franceses que van a empezar a definir la arquitectura como el arte de imaginar, lo cual es un cambio radical, porque sitúa a la capacidad de la imaginación y a la capacidad pensante del individuo como la parte fundamental del arquitecto. Boulez escribe el libro Ensayo sobre el arte, arquitectura, ensayo sobre el arte, donde va a proponer esta mirada a la arquitectura. Boulez es otro de los arquitectos socialistas utópicos, que así es como se denominan las diferentes historias de la arquitectura, junto con Ledoux, en el que aboga por un entendimiento de la arquitectura desde esta mirada, ¿no? Desde la imaginación. Son arquitectos que toman este legado de Loyer, de la utilización de los órdenes clásicos desde una mirada principalmente griega, ¿no? Que también utilizan la gran escala, pero que no van a construir y que van a dejar un legado gráfico muy importante que ha influido a generaciones de arquitectos y de arquitectas. Aquí vemos un proyecto ideal para una iglesia, aquí vemos un proyecto ideal para un museo, y esto es algo muy significativo porque va a proponer proyectos ideales para diferentes tipologías de edificios. Ya no estamos hablando únicamente de grandes palacios, de arquitectura religiosa, sino que se van a proponer arquitecturas de servicio a la sociedad, ¿no? Como puede ser un museo, como puede ser este proyecto de teatro. Aquí vemos una cita en la que Boulez cuestiona la manera en la que Vitruvio había definido la arquitectura, ¿no? Dice así: ¿qué es la arquitectura? ¿Debería acaso definirse como Vitruvio como el arte de construir? Y responde no. Esa definición conlleva un error terrible. Vitruvio confunde el efecto con la causa. Hay que poder concebir para poder obrar, situando así a la capacidad pensante del arquitecto como el hecho fundamental de la disciplina arquitectónica. Y es normal que este dibujo, que es uno de los más conocidos de su legado de grabados, se represente de alguna manera este entendimiento de la arquitectura desde la razón y desde la imaginación, lo cual de alguna manera va a diferenciar claramente el idear con el hacer, separando aquel que imagina la arquitectura y aquel que ejecuta la arquitectura. Así tenemos diferentes grabados, como este proyecto de teatro, este proyecto de museo, ¿no? Los diferentes cenotafios, que probablemente son de los más conocidos
conocidos, y uno de los más conocidos, que es el cenotafio a Newton, que es un homenaje a este científico que inaugura este cambio cultural que se produce a partir del siglo XVIII, recuperando geometrías de trabajo perfectas, como la esfera, el cono, como hemos visto anteriormente, principalmente porque son geometrías más abstractas, ¿no?, más puras, que están ligadas con un entendimiento de la arquitectura completamente racional. Otra de las cuestiones que son importantes en estos 4 puntos tiene que ver con esta nueva mirada a este conocimiento razonado de la antigüedad clásica, y así en el panorama francés ya a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX vamos a tener el nacimiento del academicismo, ¿no? Un conocimiento completamente categorizado y estructurado de la arquitectura que va a suponer el nacimiento de lo que entendemos como composición arquitectónica, que es la capacidad de categorizar diferentes tipos arquitectónicos, porches, escaleras, combinaciones de estos elementos en planta a través de un entendimiento del espacio completamente reticular y cartesiano, ¿no?, para componer los diferentes edificios, ya sean museos, ya sean teatros, ¿no?, ya sean prisiones incluso, o ya sean viviendas o espacios de ocio, ¿no? Esto va a ser el comienzo principalmente del academicismo francés, que va a influir a la educación de la arquitectura y que va a suponer la emancipación de la arquitectura como un arte completamente autónomo frente a un entendimiento de la arquitectura ligada a la pintura y a la escultura que había sido lo propio desde la época medieval y también en el Renacimiento y en el Barroco. Este entendimiento de la arquitectura de una manera mucho más autónoma, ¿no?, con una categorización clara, ¿no?, definida, y con una utilización del lenguaje clásico, principalmente con una mirada puesta en Grecia, va a tener una eclosión muy importante a principios del siglo XIX, principalmente en el contexto germano, donde nos vamos a encontrar arquitectos tan importantes como Schinkel, que hace el Teatro Nacional de Berlín. Aquí vemos algunas imágenes de esta plaza, ¿no?, y que de alguna manera se ve retroalimentado por la importancia que tiene Wingemann como historiador en la recuperación de este legado griego, ¿no?, siendo una de las obras más importantes de este arquitecto el Altes Museum de Berlín, donde podemos ver claramente esa influencia de la antigua Grecia en la propia composición del edificio, ¿no?, ya con una escala mucho mayor y una utilización de un orden jónico gigante en la fachada principal. Otros arquitectos también germanos, como Leo von Klenze, lo que van a hacer es una construcción literal de la antigua Grecia, ¿no?, construyendo templos a la griega, ¿no?, con grandes propileos, también con grandes escaleras de acceso, que son de alguna manera una recreación más literal de esa cultura clásica que mira a Grecia, ¿no?, como tenemos aquí, por ejemplo, en la Gliptoteca, donde podemos ver una entrada claramente basada en los propileos de la antigüedad, de la antigua Atenas, ¿no? Entonces, realmente esta eclosión de pensamiento que mira principalmente al origen de la arquitectura a Grecia es algo muy importante, porque de alguna manera está posicionando a la cultura griega como el origen de la cultura occidental. Y esto, pues, no va a ser siempre bien recibido por los italianos, ¿no?, que de alguna manera van a ver cuestionada su hegemonía como centro cultural, ¿no?, de toda la historia de Occidente, y vamos a tener a personajes tan importantes como Piranesi cuestionando esta reivindicación de la arquitectura griega, ¿no? Y nos vamos a encontrar textos como este, La magnificencia de la arquitectura romana, que lo que van a hacer es intentar situar, ¿no?, a toda la tradición etrusca y romana como el centro principal de la cultura occidental frente a esta recuperación de la cultura griega que se está sucediendo a lo largo del siglo XVIII, principalmente desde Francia y Alemania. Así, muchos de los grandes grabados que conocemos de Piranesi, en el fondo, lo que están haciendo es redibujar desde una mirada contemporánea grandes obras de la cultura romana clásica, ¿no?, como este arco de triunfo, que era la imagen que habían elegido para el cartel de la arquitectura del siglo XVIII, o la plaza de San Pedro en la ciudad de Roma, con este obelisco egipcio en el centro y la catedral de San Pedro al fondo, el interior de la propia catedral, e incluso recuperando grabados del nacimiento de la arquitectura paleocristiana, de basílicas paleocristianas del siglo IV,
o otras plazas como la Plaza de San Pablo, también en la ciudad de Roma, el teatro, el Coliseo, obviamente como uno de los grandes edificios de la cultura romana. Ahí vemos el Coliseo, la fachada exterior, o la plaza donde se sitúa el Panteón de Roma como uno de los edificios más, de alguna manera, más magníficos, ¿no?, desde el punto de vista de Piranesi, de esa cultura romana como origen fundamental de la cultura occidental, dando lugar a grabados tan conocidos como este interior del Panteón, donde vemos el óculo, ¿no?, introduciendo esta luz al interior. Y vemos que son dibujos que intentan ensalzar de alguna manera la perspectiva para mostrar esa magnificencia de la arquitectura romana. En definitiva, lo que quiero mostrar o explicar con este repaso por algunas de las obras maestras del siglo XVIII del panorama francés, italiano y alemán, es que lo que estamos viviendo es un cuestionamiento del origen y la historia de la arquitectura que se está produciendo principalmente a través de diferentes escritos y que tienen una influencia clara en la arquitectura. Así vemos cómo se están produciendo dos ejes de cultura dominantes, el de Francia y Alemania, frente a ese legado anterior italiano, que en el caso de España van a convivir. Y esta es una de las características fundamentales de lo que está sucediendo en la arquitectura en España en el siglo XVIII. Y es que, por un lado, España está muy influida por la cultura italiana, lo cual quiere decir que la arquitectura barroca está teniendo un desarrollo muy importante en la península ibérica y en concreto en España, pero a su vez vamos a tener arquitectos más jóvenes que se están formando en Francia y que van a cambiar el panorama de la arquitectura española. Y este es el momento histórico en el que Goya se traslada a vivir a Madrid, en un momento en el que vamos a ver en muy pocos años cómo tenemos grandes obras que están representando a la monarquía claramente ancladas en una arquitectura barroca, muchas de ellas hechas por arquitectos italianos como Filippo Juvara y el Palacio Real de la Granja del año 1735, y solamente unas cuantas décadas después vamos a tener edificios también en Madrid claramente herederos de un entendimiento de la arquitectura del legado francés, con arquitectos que se han educado en Francia y que han venido a trabajar a la Academia de Bellas Artes en Madrid en el último tercio del siglo XVIII. Así, este arquitecto, Juvara, que estaba realizando estos grandes palacios en Turín, ¿no?, para las grandes familias aristocráticas y la monarquía italiana, va a trabajar en España, pero también otros, como Francesco Sabatini, que va a realizar la fachada de la iglesia de San Francisco el Grande, por ejemplo, o obras tan conocidas como la Puerta de Alcalá, del año 1764, pero luego vamos a tener otros como Ventura Rodríguez, ¿no?, que algunos historiadores como Carlos Ambricio han situado como el arquitecto que mejor muestra este cambio de una herencia principalmente barroca hacia una arquitectura más propiamente neoclásica francesa. Ventura Rodríguez va a tener edificios como la iglesia de San Marcos, que ven aquí, con influencias claramente barrocas, influidas por arquitectos como Borromini, por ejemplo. Una de las obras más importantes de Ventura Rodríguez está en nuestra ciudad, la Capilla para la Basílica del Pilar, que todos conocerán y que es una obra de mediados del siglo XVIII, pero con un lenguaje arquitectónico claramente barroco, ¿no?, con la utilización de formas elípticas, ¿no?, con plantas centrales, pero con la utilización de estas exedras y estos órdenes curvos, ¿no?, de órdenes compuestos y grandes pedestales que aluden a esa arquitectura barroca dominante de influencia principalmente italiana. También vamos a tener arquitectos en España que van a recuperar ese legado histórico de su cultura, y en el caso de España lo que es interesante es que vamos a tener la particularidad de mirar a la arquitectura islámica, ¿no?, porque no podemos olvidar que nuestro país tiene unas raíces con la cultura islámica muy importante. Así, arquitectos como José de Hermosilla van a empezar a cartografiar grandes obras de la historia de España, como son, por ejemplo, la Alhambra de Granada. José de Hermosilla va a ser el autor del Salón del Prado, que es una de las obras, en este caso urbanas, más relevantes de la periferia de Madrid de aquella época, donde se va a basar en obras italianas tan importantes como la Piazza Navona para realizar todo este eje de paisaje, ¿no?, que limita la ciudad de Madrid, colocando tres grandes fuentes, al igual que se hizo en la Piazza Navona, por Bernini y Giacomo de la Porta, para marcar las tres grandes plazas de la ciudad. Por un lado la fuente de Cibeles, por otro lado la fuente de Apolo y por otro lado la fuente de Neptuno.
pero va a haber una nueva generación de arquitectos, como Juan de Villanueva, educados en Francia, que podrán acceder como profesores de arquitectura a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que vienen ya con un entendimiento de la arquitectura claramente influida por esta recuperación del legado griego y la utilización de los órdenes clásicos desde la mirada griega. Una de sus obras más importantes va a ser el actual Museo del Prado, el Museo de Ciencias Naturales en aquella época, que se va a situar limitando el Salón del Prado, que es el eje, ¿no?, que realiza Hermosilla unos pocos años antes. Realmente el Museo del Prado es un edificio muy complejo, difícil de explicar, que yo normalmente le dedico una hora para contarlo, pero que lo que quiero que vean es cómo esta obra ya está utilizando los órdenes clásicos de una manera claramente diferenciada, diferenciando y situando cada orden dependiendo de la utilización del edificio. Y esto es algo muy importante, porque el edificio original albergaba de manera combinada tres principales usos. Por un lado, una galería-museo en la segunda planta, por otro lado, unas aulas para escuelas de botánica y química en la planta baja y, por otro lado, una gran sala de juntas para conferencias en el eje central. Lo que propone Juan de Villanueva son dos grandes cuadrados en las esquinas que en el fondo están mirando un poco la tipología de Villa Paladiana, pero unidos por un gran eje de pasillo que va a tener el museo en la planta superior y en la planta inferior va a tener los diferentes espacios de aulas. A la parte superior se va a acceder a través de una rampa y a través de un lateral, de tal manera que vamos a ver cómo cada orden arquitectónico está claramente identificado con el uso específico del proyecto. Así, en la planta superior vamos a tener un orden jónico rodeando toda la parte superior que se relaciona directamente con el espacio de museo. Las zonas de aulas van a tener una arcada en la planta baja, quitándole así importancia a este espacio en el conjunto del edificio, y el acceso principal de la sala de juntas va a tener este orden dórico gigante que vemos en la fachada principal. Y ya voy muy rápido, porque me han dicho que tengo que terminar en una hora, y casi estoy yendo demasiado rápido, pero quería un poco terminar con el contexto anglosajón, porque el contexto anglosajón, en el fondo, es la otra gran tradición cultural importante en esta época. El contexto anglosajón es bastante significativo porque, aunque sí que claramente hay una arquitectura neoclásica, hay una evolución hacia una arquitectura neoclásica. Digamos que el Renacimiento y el Barroco italiano no había tenido una influencia tan importante como es el contexto español o en el contexto alemán, ¿no? En Inglaterra, a lo largo del siglo XV y XVI, había sido la arquitectura gótica la que de alguna manera estaba teniendo una gran relevancia. Entonces, la mirada que se hace a esa búsqueda de un origen de la arquitectura va a ser a través de una interpretación del legado italiano, pero de base principalmente paladiana. Así nos vamos a encontrar a arquitectos tan importantes como Íñigo Jones, que van a recuperar el legado de Andrea Palladio, y otros arquitectos como Richard Boyle, que van a financiar, estudiar a Andrea Palladio y sobre todo van a traducir al inglés muchos de los textos que se habían escrito en el siglo XVI, en el Alto Renacimiento, de Andrea Palladio, situando así a Andrea Palladio o a una reinterpretación de la arquitectura palladiana como una cuestión fundamental de la arquitectura del siglo XVIII en Inglaterra. Y esto es algo muy importante, porque tenemos que entender que la arquitectura en esta época, no todo el mundo podía viajar, podría ir, ¿no?, a ver las diferentes ruinas a diferentes zonas de Europa, no había una movilidad clara, ¿no? Sin embargo, el hecho de que haya libros y textos hace que los textos se puedan reproducir, obviamente la imprenta ya se ha inventado, hace que los textos se puedan reproducir, se puedan traducir, y esto va a generar diferentes relaciones de influencias entre diferentes países y diferentes idiomas. Y una de las razones por las que Andrea Palladio es tan importante en el siglo XVIII en el contexto anglosajón tiene que ver con la traducción a la lengua inglesa que se hace de sus tratados y de sus textos frente a otros arquitectos italianos anteriores como Alberti Brunelleschi, ¿no?, que también habían escrito y que no tienen una traducción al inglés de sus textos tan influyente. Así que la cuestión del idioma se va a convertir en una cuestión fundamental para entender el porqué de la influencia de este arquitecto italiano en la cultura anglosajona. Así, en el contexto anglosajón nos vamos a encontrar a villas
como esta, la Chigwell House, que claramente están aludiendo a una resignificación, a una recuperación de grandes proyectos del siglo XVI de la península itálica, como la Villa Rotonda, por ejemplo, ¿no? Frente a una arquitectura gótica dominante que se considera que no es representativa para esa nueva sociedad, porque tenemos que tener en cuenta que en el contexto anglosajón lo que vamos a tener es una lucha de representatividad de la arquitectura, ¿no? Los Tories y los Whigs, si conocen la política anglosajona, esto ya existía en esta época, de tal manera que los arquitectos principalmente protestantes van a abogar por una arquitectura neopaladiana frente a los arquitectos principalmente católicos, ¿no? O a las familias principalmente católicas que van a ver en la arquitectura gótica una arquitectura que les representa. En el contexto inglés, la cuestión de la religión en esta época es fundamental. Así, en el contexto anglosajón, pues nos vamos a encontrar con otros arquitectos también, como William Kent, que van a realizar arquitecturas, que van a diseñar los decorados y los interiores de proyectos como la Chigwell House, o van a realizar obras de grandes familias aristocráticas que van a mezclar estilos neopaladianos con arquitecturas más de la campiña propia de zonas como Norfolk, por ejemplo. Aquí vemos un interior de este gran palacio, donde vemos claramente una alusión a arquitecturas paladianas. En este caso, esto está aludiendo al interior de la Iglesia del Redentore de Venecia, pero bueno, esta es una cuestión que no me da tiempo a explicar. Pero otro de los grandes fenómenos que va a ocurrir en el ámbito anglosajón va a ser la utilización de un lenguaje neopaladiano, que es decir, una recuperación de la manera de hacer arquitectura de Andrea Palladio a otra escala, y también para una arquitectura principalmente doméstica. Este es el caso de ciudades como Bath y arquitectos como John Booth, padre e hijo, que van a realizar estas obras tan significativas de esta ciudad y que se ven muy bien a través de estas vistas aéreas, como son el Circus, ¿no? Este gran círculo que ven en el centro de la imagen, o el Royal Crescent, que es este gran semielipse, ¿no? Que vemos en la parte superior, aludiendo a una superposición de órdenes arquitectónicos que claramente mira a obras clásicas de la arquitectura romana como el Coliseo, con un orden dórico en la parte inferior, jónico en el intermedio y corintio en la parte superior. O el Royal Crescent, que utiliza en este caso un orden gigante para generar en este conjunto de viviendas, no podemos perder de vista que estos son viviendas, una gran uniformidad de fachada en un estilo neopaladiano, es decir, con la utilización de órdenes arquitectónicos gigante, claramente rítmica, ¿no? Que muestra un conjunto de gran escala, ¿no? Que es perfectamente reconocible desde esta vista aérea, que mira a la naturaleza, pero que en las fachadas traseras podemos ver cada una de las viviendas, que hoy en día hablaríamos como de viviendas unifamiliares, adosadas o algo así, ¿no? Para ver cómo al final cada uno de estos espacios, frente a esa uniformidad de la fachada principal, en la fachada trasera vemos cómo podemos identificar cada una de las viviendas, cómo cada una de esas viviendas tienen esos jardines, esos patios propios para disfrutar de la naturaleza y ya una pluralidad lingüística mucho más clara. Las obras de John Booth en Bath, estos grandes crescent, que es como se denominan, van a tener una influencia muy importante en otros arquitectos anglosajones que van a trabajar, en este caso sí, para la monarquía británica, como por ejemplo John Nash, que va a ser el autor de una de las grandes reconfiguraciones de la ciudad de Londres, ¿no? Regent's Park y Regent Street, que probablemente conocerán, ¿no? Que es la apertura de este gran eje que va a generar fachadas en toda la calle, principalmente neopaladianas, cuyo objetivo era unir la Casa del Príncipe, que es este cuadradito que ven en el círculo verde en la zona inferior, con el gran parque que se estaba creando en la ciudad, generando una apertura en toda la ciudad para limpiar, ¿no? de problemáticas sanitarias toda esta zona de la ciudad y generar un eje directo de circulación en coche de caballos desde la Casa del Príncipe hacia el Gran Parque. De tal manera que lo que vemos es que esa gran apertura, el tipo de fachadas y la arquitectura que se va a realizar, que se va a construir en este gran eje, es una arquitectura de tintes neopaladianos. Así lo que vemos, y con esta charla lo que he querido mostrar, es cómo a partir del siglo XVIII lo que vamos a tener es una mayor pluralidad de tendencias arquitectónicas, donde el eje, la importancia que había tenido la península itálica en el siglo XV y XVI va a pasar a un segundo plano para
crear como dos grandes nuevas tradiciones de cultura arquitectónica. La tradición que denominamos continental, que tiene a Francia y a Alemania como un posicionamiento principal, frente a la cultura anglosajona, y esto es algo que va a ocurrir en la arquitectura, pero también pasa en otras artes, ¿no? en la filosofía, por ejemplo, se utilizan estos dos términos de manera habitual. Concluyo simplemente recordando la importancia que tienen los textos, la importancia que tiene el escribir sobre arquitectura para definir la propia profesión, para definir cómo debe de ser el lenguaje arquitectónico, cómo debe de ser la arquitectura que representa cada orden social, y para entender que en el siglo XVIII, al final, lo importante es que nos estamos encontrando con una nueva erudición arquitectónica, una serie de textos que están definiendo la arquitectura, que están hablando de arquitectura y que al final lo que están haciendo es generar una autonomía de la disciplina propia y desligarla de esa visión de la arquitectura como parte fundamental, como ligazón directa con la pintura y la arquitectura. Y es que no podemos olvidar que en el siglo XV y XVI los grandes arquitectos del Renacimiento realmente no eran arquitectos, estaban formados principalmente como escultores, ¿no? Alberti, Brunelleschi, Bramante, todos estos grandes eruditos y personajes que tendemos a llamar arquitectos no es la terminología más adecuada, porque ellos eran grandes humanistas formados principalmente en la pintura y en la escultura, que luego realizaron arquitectura. Frente al siglo XVIII, donde ya principalmente a través, sobre todo, del academicismo francés, la arquitectura se va a situar como una disciplina completamente autónoma y nos vamos a encontrar con toda una nueva erudición arquitectónica de textos que van a influir directamente en el modo en el que entendemos la profesión hoy en día y en el modo en que los diferentes arquitectos construyen, ¿no? y realizan sus edificios. Bueno, esto es todo lo que quería contar hoy. Espero que les haya resultado interesante y, por supuesto, estoy abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias. No sé si queréis hacer alguna pregunta. No, es posterior. Es posterior. Nace un poco con las grandes aperturas del siglo XIX principalmente, ¿no? En París, en Londres, etcétera, pero como disciplina académica esto es algo más propio del siglo XX. O sea, realmente en el siglo XVIII es donde ya podemos hablar que existe la arquitectura como disciplina autónoma, ¿no? Previamente no, porque los arquitectos eran artistas que estaban formados como orfebres, escultores, pintores, ¿no? Como Miguel Ángel, por ejemplo, que hacía todo, ¿no? Escultura, pintura, y tenemos la Capilla Sistina, pero también tenemos el Campidoglio como una obra de Miguel Ángel, es decir, que había un entendimiento de todas las artes de manera mucho más fusionado que el que tenemos ahora, donde la arquitectura obviamente es una disciplina más ligada a la tecnología. Y esto es importante aquí, ¿no? Porque en esta doble mirada de la tradición anglosajona y la tradición continental, la manera en la que unos y otros definen la arquitectura es completamente distinta. La tradición continental, que es la nuestra, va a entender la arquitectura principalmente como una técnica, y de hecho la evolución en la que la manera en la que ha evolucionado los estudios de arquitectura en España, en Francia, en Alemania, están ligados directamente con la ingeniería y los arquitectos tenemos conocimientos técnicos. Sin embargo, la tradición anglosajona no. La tradición anglosajona mantiene la arquitectura dentro de los conocimientos artísticos, y si tú te vas a Inglaterra a estudiar arquitectura, estudias una facultad de artes y arquitectura y apenas tienes conocimientos técnicos y tus conocimientos son principalmente artísticos, ¿no? Y esto es lo que marca la diferencia de las diferentes competencias profesionales, etcétera, que tenemos los arquitectos en cada país. O sea que realmente la disciplina se empieza a formar en este momento histórico generando dos grandes tradiciones completamente distintas. Una manera de entender la arquitectura principalmente a través de la técnica, que es la tradición continental, y una manera de entender la arquitectura más ligada a las artes y a las humanidades, que es la tradición anglosajona. No sé si hay alguna otra pregunta. Se quedó muy rápido, me he dejado muchísimas obras, pero me parecía importante contar, sobre todo para contextualizar España, estos cambios que se están produciendo, porque España de alguna manera se ve como inmersa en diferentes tradiciones, sin ser ella de alguna manera líder en ninguna de estas tradiciones. España de alguna manera está un poco influida principalmente por Italia, esto sin duda, pero empieza de alguna manera a verse influida por la tradición francesa en este momento.
que esto es un poco también lo que va a pasar con la pintura, ¿no? Y con la escultura. Cuando siempre se habla de la arquitectura en estas épocas, siempre se habla de palacios, edificios civiles importantes y tal. No sé si nos puedes aproximar un poco cómo vivía la gente, cómo eran las viviendas o los espacios, digamos, más domésticos del pueblo, digamos, llano, en esta época, en el 18. Bueno, lo que tenemos es una sociedad clasista, eso es obvio, ¿no? Entonces, realmente la arquitectura, el interés por mirar hacia las clases bajas de la sociedad, ¿no? Y porque la arquitectura se acerque, digamos, a esa vida más doméstica, esto es algo más propio del movimiento moderno. Esto es lo que hace principalmente el movimiento moderno cuando sitúa la vivienda social como la tipología dominante. Esto es algo que también me gusta contar, o sea, cada época histórica tiene como una serie de edificios como aquellos en los que son más representativos de esa evolución que se da a la disciplina, ¿no? Pues la arquitectura religiosa es la arquitectura a la que hay que mirar en el siglo XV, ¿no? En el siglo XVIII es la arquitectura de los museos, la arquitectura de los teatros, ¿no? Que tiene que ver con una apertura a la sociedad, pero todavía dentro de una cierta aristocracia. Entonces sí que vamos a ver allí, por ejemplo, en Bath, ¿no? En estas viviendas, pero no dejan de ser viviendas de alta clase social. O sea, no hay todas estas cuestiones de lenguaje arquitectónico, etcétera, no están representando a las bajas clases sociales. Y de alguna manera el movimiento moderno aboga por la eliminación de los órdenes clásicos precisamente para poder mirar a esa clase baja social, ¿no? Esta es una cuestión que muchas veces en las escuelas de arquitectura no se nos cuenta mucho, ¿no? Y es la importancia, el discurso social que hay detrás de la arquitectura moderna. Cuando se escribe ornamento y delito y se aboga por una arquitectura abstracta, sencilla, también tiene que ver con que sean arquitecturas más económicas, ¿no? Más accesibles y por poder llevar la disciplina a todas las capas de la sociedad. Pero esto es algo como más propio de comienzos del siglo XX. Pero este es el nacimiento de ese discurso, porque ahí tenemos el nacimiento de ese discurso social, ¿no? que tiene una eclosión más clara, obviamente, dos siglos después. No sé si he contestado tu pregunta, pero imagino que iba por ahí también un poco la idea. No sé si he ido demasiado rápido, porque al final me ha hecho 1 hora. ¿Nada más? Pues nada, muchísimas gracias por su atención y gracias por venir. Os haya gustado, al final he ido muy rápido, porque estaba un poco agobiada con el tiempo y al final he ido como muy rápido para terminar a la hora. Porque estaba preocupada porque todas estas cosas de órdenes arquitectónicos y tal, no sé si se entiende más o menos a qué me refiero. Sí.